Si van a aplaudir al Rey, que se escuche en el tercer cielo. No, eso está muy flojo. Yo quiero un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así como dice el pastor, es hermoso cuando el Espíritu Santo nos visita. Es hermoso cuando la presencia de Dios nos toca. Y basada en esa adoración que tuvimos, quebranta mi corazón. Hoy les traigo una palabra que tiene que ver con eso. Y se llama, le puse así, quebrantados ante Jehová. Quebrantados ante Jehová. Amén. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué importancia tiene o qué importancia creen ustedes que tiene el quebrantamiento en un cristiano? ¿Qué importancia hay que un cristiano sea quebrantado ante su presencia? Y hoy vamos a desglosar esto. Vamos a conocer y vamos a pasear por la Biblia un poquito. En el diccionario normal, común y corriente nos dice que quebrantar es romper, quebrar o partir. Eso es lo que dice el diccionario. Y la Biblia a nosotros nos habla que el quebrantamiento se refiere a un estado de humillación, sufrimiento y dependencia total a Dios. Qué hermoso. Implica reconocer que somos seres finitos, que somos seres que dependemos de Dios. Esa es la definición de quebrantados en la Biblia. En la antigüedad, normalmente cuando hablaban de quebrantamiento, hablaban y los personajes en aquella época, para que la gente supiera que había un quebrantamiento, un dolor, algo que los aquejaba, rasgaban sus vestiduras. Rasgaban sus vestiduras, se ponían cilicio y ahí quedaban postrados. Y ahí estaban demostrando un quebrantamiento, bien sea del alma, del espíritu o físico. Y dice que el Señor está cerca de los quebrantados. Vamos a ir a empezar a caminar en la Biblia el día de hoy. Vamos al Salmo 34, capítulos 18. Ese va a ser nuestro salmo de inicio. Hoy vamos a correr un poquito por la Biblia y vamos a conocer de hombres que fueron quebrantados, de hombres que el Señor permitió que se quebrantaran ante su presencia. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice así: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los espíritus destrozados. Creo que tengo otra versión. Dice el Señor, cerca está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¡Qué hermoso! El quebrantamiento puede abrirnos a la sanación y restauración. Permite que Dios sane nuestras heridas y emociones más profundas y que nos restaure. Pero ahora la pregunta que yo hago: ¿qué tanto estamos nosotros dispuestos a ser quebrantados? Cuando estaba ahorita en la adoración me quebranté exactamente porque dice que nosotros menguemos, que nosotros nos quebremos. Es que tú mueras a tu yo, que tú dejes que sea el Señor que obre en tu vida. Pero para ello nosotros necesitamos romper muchas cosas en nosotros. Dice Salmo 147, capítulo 147, versículo 3, dice: Él sana a los que tienen roto el corazón y vendas sus heridas. O sea, quiere decir que nos va a doler. Tiene que haber una ruptura en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestra alma, para que el Señor pueda obrar en nosotros y Él pueda sanar nuestras heridas. Pero ¿estamos dispuestos a que ese quebrantamiento ocurra? ¿Estamos nosotros dispuestos a ser quebrantados ante la presencia del Señor?
Dice, tiene roto el corazón. Durante mucho tiempo hemos hablado y hemos escuchado de la cruz. No sé cuántas personas acá pueden haber hablado o escuchado en algún momento que tenemos que ir a la cruz. Y sí, ciertamente nosotros tenemos que morir y ir a la cruz, así como nos hizo nuestro Señor. Realmente significa, la cruz es el quebrantamiento de ese hombre exterior que tenemos. Ese hombre que está lleno de una coraza. Ese hombre que tiene cualquier cantidad de paradigmas, estructuras, rencores que nos separa de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que romper con esa coraza para dejar salir nuestro yo. Ese ser interior que necesita tener esa comunión con nuestro Padre. Yo traje acá varias cositas que nos separan del Señor. Dice así, es romper todo aquello que nos separa de un verdadero crecimiento espiritual. Es desgarrar, romper con nuestras opiniones, con nuestros métodos, con nuestra soberbia, con nuestra culpa, con nuestros miedos, con nuestra avaricia, pecados, falta de perdón, falta de humildad, egoísmo, altivez. ¿Estás dispuesto a quebrarte delante del Señor y dejar todo eso para que nuestro Señor obre? ¿Qué tanto estás dispuesto tú a despojarte de todo eso? Yo ayer le decía a los muchachos que cuando estaba en proyecto, les decía que estuve buscando cuántas capas tiene una cebolla. La cebolla tiene de 7 a 13 capas. Y yo me imaginaba que cada capa, así somos nosotros, pero que cada capa tiene un nombre y se llama soberbia, rencor, amargura. Y que el Señor tiene que sacarnos esas capas. Tiene que tratar de limpiarnos. Pero el Señor tiene la disposición. ¿Tú tienes la disposición? ¿Tú estás dispuesto a dejarte quebrantar ante la presencia de Jehová? Una vez que esto sucede, el hombre interior podrá salir y ser libre. Podrá experimentar la llenura del Espíritu Santo. Vayamos a Mateo 16, 24. Mateo 16, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, el dolor del quebrantamiento nos lleva a la confesión de pecados y a estar siempre cerca del Señor. Profundo, estar con una presencia profunda en el Señor. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros necesitamos morir a nuestro yo. Que nosotros necesitamos morir a estructuras que hemos tenido desde que nacemos. Y aún cuando somos grandes, somos adultos, estamos acá en la iglesia y aún nos persiguen. Nosotros tenemos que quebrar eso para que el Espíritu Santo pueda brotar en nuestra presencia, pueda brotar en nosotros. Son estructuras que no permiten que el Espíritu Santo te use como quiere usarte. Aún aquí en la iglesia hay personas que tienen ataduras, tienen rencor, tienen altivez. Y estaba yo anoche, justamente cuando venía del ensayo, escuché una predicadora que decía: nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si yo tengo falta de perdón, yo no te puedo hablar a ti de perdón. Si yo no tengo compromiso con la obra, yo no te puedo hablar a ti de compromiso. Si yo no tengo humildad, yo no te puedo decir a ti: hermano, tienes que ser humilde. Y el Señor quiere que nosotros quebremos todo eso. Por eso dice que carguemos nuestra cruz y lo sigamos. Amén. Vayamos a Juan 15, 5, que dice: separados de mí no pueden hacer nada. Ciertamente nosotros no podemos hacer nada separados del Señor.
Nosotros no podemos hacer nada sin su presencia. Y la misericordia de Dios nos arropa y nos permite llegar hasta un nivel. Pero cuando nosotros realmente rompemos ese hombre exterior que no nos deja crecer, allí el Señor empieza a obrar y empezaremos a ver los frutos. Ahí cuando empezaremos a ver cómo nosotros vamos a dar frutos, y va a ser visto, va a ser visto, visible a la vista de todos, la feligresía, de tu entorno, de tu casa, de tus vecinos. Porque se va a ver cómo el Espíritu Santo te está usando. Se van a ver las diferencias del hombre que eras al hombre que eres. Un hombre arrepentido en la presencia del Señor. Pasemos por la palabra un ratito y veamos hombres grandiosos en la palabra que fueron quebrantados por Dios. Que fueron quebrantados y vieron una gran bendición. Vayamos a Mateo 26, capítulo 26, versículo 75. Ahí vamos a hablar del gran Pedro. Pedro lloró amargamente, dice. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué habrá sentido Pedro en ese momento? ¿Qué habrá sentido Pedro que lloró amargamente? Un hombre que caminó con el Señor, un hombre que estuvo y caminó en las aguas con Jesús, un hombre que le decía: no, maestro, yo doy mi vida por ti, y lo negó. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos negado al Señor y después venimos como que si nada hubiera pasado? ¿Cuántas veces nosotros en algún momento hemos negado y nos hemos olvidado de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Dice, Pedro experimentó una profunda tristeza y arrepentimiento. Su quebrantamiento sincero lo llevó a una vida de servicio al Señor. Pero Pedro se humilló. Yo me imagino que Pedro, cuando se recordó de lo que le dijo Jesús, le pasó como una película de todo lo que él había vivido con él. Y dijo: wow, qué tamaño he sido, qué cabeza dura, cómo se me ocurre. Y dice que lloró amargamente. A veces nosotros vamos a llorar amargamente, hermanos. A veces nos va a tocar. Job, capítulo 16, del 19 al 20. Un gran hombre en la Biblia que fue quebrantado en todas sus áreas, pero dio testimonio del Señor. Job capítulo 16, 19 y 20. Dice así: He aquí, aún ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Mis amigos son mis encarnecedores, mis ojos lloran a Dios. Job sufrió, yo creo que uno de los quebrantamientos más grandes. Perdió bienes, perdió ganado, perdió sus sirvientes, perdió sus hijos. Sus amigos lo señalaban y la esposa no era muy idónea que se decía, que se dijera. Y aún ahí Job simplemente aceptó. Y dice incluso Job capítulo 1, si más no me equivoco: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Job no levantó nunca su boca para maldecir ni para quejarse, y fue despojado de todo. Y Job aún así adoraba y aclamaba al Señor. Un hombre listo, un hombre justo que sufrió terribles pérdidas. Vemos su quebrantamiento ante la adversidad y la profunda fe en la justicia divina. Hermanos, a veces nosotros no tenemos que preguntarnos por qué el Señor hace o deshace algo.
Nosotros simplemente tenemos que creer. Nosotros no estamos para cuestionar lo que hace el Señor. A veces nos parece injusto, a veces peleamos con el Señor, pero dice su palabra que todo obra para bien. Y a veces queremos contender con el Señor. A veces queremos pedirle explicación del por qué. Y ahí está el morir a nuestro yo y dejar que el Señor obre en nuestras vidas, porque siempre va a ser de bendición. Vayamos al Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado. Hermanos, el Señor no espera de ti tus bienes. El Señor no espera de ti un sacrificio, un holocausto. Él quiere tu corazón quebrantado. Él quiere tu obediencia. Él quiere que te quiebres a Él y que Él pueda obrar en tu vida. Que cortemos con todas esas ataduras y armaduras que tenemos, esas convicciones, esos paradigmas que tenemos en nuestra cabeza y no nos deja ser, o no dejamos que el Señor obre en nosotros. Estructuras, enseñanzas, sabidurías, estudios que impiden que el Señor obre en ti. Amén. Nosotros tenemos que cortar con eso para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Aquí vamos a hablar de David, el rey David. ¿Se recuerdan de David? Un hombre que cometió adulterio, un hombre que mató, un hombre que incluso se le olvidó el pecado que había hecho. Vamos a decir, como diría nuestra psicóloga, lo minimizó. Tuvieron que venir a decirle, hablarle con manzanitas para que David se acordara lo que había hecho. Y aún así dijo, eso no va a suceder aquí. Y le dijeron, David, ese eres tú. David no se había acordado. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado, hemos pecado deliberadamente? ¿Cuántas veces nosotros hemos faltado al Señor, a nuestro prójimo, y no nos damos cuenta? ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido pecados y como que si nada hubiera pasado? Y venimos acá a la iglesia y queremos predicar y queremos adorar, queremos servir en pecado. El Señor tuvo que mandarle a él un profeta para que le dijera lo que había hecho. Y aún nosotros nos corrigen y nos molestamos. El pastor viene y nos corrige, hijo, estás haciendo lo malo, y nos molestamos. Y el Señor nos quiere eso de nosotros. Después de cometer adulterio y asesinato, David experimentó un arrepentimiento. Se humilló ante Dios y clamó por perdón. Su quebrantamiento fue reconocido por Dios. David reconoció, se rasgó las vestiduras, no quería comer, porque reconoció lo que hizo. ¿Tú estás dispuesto a reconocer lo que has hecho ante el Señor? ¿Tú estás dispuesto a conocer, a reconocer que hemos faltado al Señor? Hermano, el Señor lo único que pide de nosotros es simplemente que nos humillemos ante su presencia, que seamos transparentes, que no finjamos ante el hombre, porque Él nos ve en todas partes. Él nos ve en lo secreto. Yo puedo acá, como se lo he dicho a las chicas y a muchas oportunidades, yo puedo aparentar mucho, pero delante del Señor no podemos. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y Él da testimonio de ello.
No podemos dejar de hablar de todos los quebrantados, no podemos dejar de hablar de Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 34 al 46. Cuando estaba yo leyendo a Jesús en el Getsemaní y todo lo que él estaba viviendo, médicamente hablando, cuando decía que él sudó sangre, yo decía, Señor, para que una persona sude sangre, tiene que estar bajo una presión demasiado grande. O sea, yo me fui a la ciencia. Yo decía, tiene que estar en una opresión tan grande que fisiológicamente el cuerpo reacciona. Es una opresión que el cuerpo se le rompen los vasitos, los capilares de la piel y sudas. Pero para que eso suceda, no es que yo te asusté y sucedió. Es una opresión muy grande. Y eso lo vivió el Señor. Y dice así: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, lo halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hay cosas, hermanos, que nosotros vamos a tener que pasar solos. Vamos a tener que pasar solos. El Señor le pedía a sus discípulos simplemente que oraran 1 hora con Él y no podían. Y el Señor ahí tuvo que pelear solo. Y vean la tribulación que Él tuvo, la agonía que Él tenía, que Él sudó sangre. Así sería el temor, la ansiedad, el sufrimiento que Jesús estaba manifestando incluso antes de ser crucificado. Y Él le dice a su Padre: Señor, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad. Si es tu voluntad. Hermanos, nosotros acá no hemos vivido, yo creo que ni la 1/4 parte de lo que ha vivido Jesús. Y nos quejamos. Nos quejamos por todo. Y Jesús podía haber salido corriendo y no lo hizo. Jesús simplemente obedeció al Padre. Y dice, la agonía de Jesús en el Getsemaní antes de su crucifixión nos muestra su profundo quebrantamiento al afrontar la tristeza y el peso de la redención del mundo. ¿Cuánto estás dispuesto tú a dar? El Señor se sacrificó por todos nosotros. El Señor se sacrificó por cada uno de los que estamos acá presentes. Fue colgado en un madero por nosotros, por amor, por redimirnos. ¿Estás tú dispuesto a ser quebrantado ante la presencia del Señor? ¿Estás tú dispuesto a quebrarte y a morir a tu yo para que el Señor obre en tu vida? Yo sé que no es fácil. No es fácil, pero no es imposible. Porque el Señor, cuando pasó todo esto, Él era un hombre común y corriente. Él era un hombre común y corriente. Él sentía, él le dolía, Él se asustaba. Y Él aún así accedió a morir en la cruz por nosotros. Y fue el sacrificio más grande que han hecho. ¿Qué sacrificio estás haciendo tú para agradar al Señor? ¿Qué sacrificio estás haciendo tú para servirle? Para seguir sus mandatos. Hermanos, quebrantarnos ante el Señor sé que nos cuesta. Sé que no es fácil. Pero cuando nosotros amamos al Señor sin límites, no hay sacrificio que valga. Yo le decía en una oportunidad que el sí de Dios nos bendice,
y el no de Dios nos protege. A veces nos acercamos al Señor con interés de recibir. A veces nos acercamos al Señor a ver qué nos puedes hacer o qué nos puedes resolver. Y no nos acercamos simplemente para agradecer. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por mí. Tengo 47 años en que me has guardado. Tengo 47 años en que ni un día te has separado de mi vida. Y somos incapaces de obedecerle. Yo puse aquí ventajas o características de lo que es tener un quebrantamiento en el Señor. Y dice, nos trae humildad. Un corazón quebrantado es el primer paso al arrepentimiento. ¿Estás dispuesto a arrepentirte? ¿Estás dispuesto a dejar ese hombre viejo? ¿Estás dispuesto a renovarte? ¿Estás dispuesto a estar intachable ante su presencia? No ante el pastor, no ante los líderes, ante Dios, ante el Señor. Es que tenemos que estar intachables y arrepentidos. Reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. Es entender que sin Dios nosotros no somos nada. Es entender que Él, sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. De que Él es lo fundamental en mi vida. No es mi esposo, no son mis hijos, es Él. Él es el que me dio mi esposo, Él es el que me dio mis hijos. Entonces, por ende, es Él el que está entronado en mi corazón. ¿Está entronado en el tuyo? ¿Tienes ese corazón limpio para que Él se entrone allí? Disposición a la obediencia. Obedecer. A mí en un tiempo atrás me costaba obedecer. No me gustaba, era soberbia. Y me decían una cosa y yo no lo quería hacer. Y el Señor corrigió eso en mi vida. ¿Estás dispuesto a obedecer? Muchas personas creen que adorar es estar acaparado. Que adorar o rendirle al Señor tributo es traer tus diezmos. La obediencia es lo que le agrada al Señor. Que seamos obedientes. Dice la disposición al servicio, la disposición a la obra de Dios, nos acerca a Dios la salvación, la paz y el consuelo. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a obedecer y decir que vamos a venir a la iglesia? Eso es una forma de adorarlo y de obedecer. Hermanos, están todos acá reunidos para venir hasta el día porque tenemos una reunión. ¿Cuántos están dispuestos? Porque a veces tenemos la disponibilidad, pero no queremos. Pueden decir amén o ay, ay, ay. ¿Cuántas veces tenemos el tiempo, pero prefiero irme a comer algo con mi familia? Perdónenme, hermanos, no me vayan a agarrar rabia, ni se vayan a molestar conmigo. ¿Cuántas veces tenemos la disposición? No, el tiempo, pero no tenemos la disposición. El Señor quiere levantar aquí líderes dispuestos y obedientes. Líderes que se sacrifiquen por la obra. Líderes que realmente sufran por la obra. Líderes que realmente sean quebrantados y que le duela la obra. ¿Cuál es la obra? Ir y hacer discípulos. Predicar en tiempo y en destiempo. Predicar aquí y allá. Yo hoy estoy aquí, soy extranjera, soy venezolana. Yo hoy estoy aquí en Perú, no sé mañana dónde el Señor me mande. Y a lo mejor queremos ir a las estrellas, allá a Nueva York, no sé. Pero a lo mejor me manda aquí a un pueblito de Perú, qué sé yo, donde hace bastante frío, que sabe que a mí el frío me pega. Y yo voy a decir, no voy porque yo soy desobediente. No, amén, Padre, gloria a ti, Señor. Pero a veces queremos la gloria sin sacrificio.
A veces queremos la gloria, pero no nos queremos sacrificar nosotros. Queremos el estrellato, pero no queremos el quebrantamiento. Amén. Así a veces nos pasa. El dolor del quebrantamiento, hermanos, en Dios nos lleva a la confesión de pecados, a la humildad y a hacer sentido, y a ese sentido profundo de necesidad en Cristo. En Juan 15:5 dice que separados del Señor nada somos. A estar separados del Señor nada somos. Dice el Señor que Él ve de lejos a los altivos, a los soberbios. ¿Cuándo vas a morir? ¿Cuándo vas a ir a la cruz? Porque el Señor no trabaja con los soberbios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Mira de lejos a los soberbios. Hermanos, nosotros tenemos que tener un quebrantamiento y ir a la cruz. Para que el Señor pueda obrar en tu vida y para que podamos ver frutos, nosotros tenemos que quebrantarnos y morir a ese hombre que tenemos arraigado y que no queremos soltar. Porque queremos lo nuevo, pero tenemos un pie atrás con lo viejo. Yo le digo a las chicas de Casa Vida de que olviden ya lo que fueron, ya no podemos cambiar lo que fuiste. Pero sí tienes una bendición de que desde el hoy estás caminando de la mano de Dios, mirando hacia adelante. Y si en algún momento tenemos que voltear atrás, es para dar un testimonio de dónde el Señor te sacó. Amén. Es dar un testimonio y volteé nada más para recordarme de qué basura, de qué pozo el Señor me sacó, para dar testimonio para su gloria, no para la mía, no para la tuya. Porque a veces queremos gloria y queremos exaltarnos. No, hermanos, no nos equivoquemos. Estar acá es un privilegio y es una responsabilidad. Estar acá no es un juego al que yo juego a ser cristiana. Y mañana mi esposo me dejó, mi hijo me abandonó y yo hice pataletas, me molesté con Dios y me fui. Pues no. Si Dios así lo permitió, gloria a Dios. Porque mañana se me enfermó un familiar o porque mañana me dejó el vecino, porque me botaron del trabajo. Bueno, Dios, y entonces, gloria a Dios. Pero hacemos pataletas, pero queremos gloria. Hacemos pataleta, pero queremos la gloria, pero no queremos el sacrificio. Y ya tenemos que despertar, iglesia. Ya es hora que tengamos un compromiso, no conmigo, no con el pastor, con el Señor. Amén. Con el Señor. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y necesitamos levantar obreros contritos y humillados de corazón, que sean sensibles al Espíritu Santo, que sean sensibles a su presencia, que no juguemos al cristiano, que no juguemos al predicador o a la predicadora, porque esto no es un juego. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Hermanos, nosotros tenemos que morir a nuestro yo. Yo les voy a contar un testimonio que pasó, yo creo que ya más de 10 años, 11 años, mi esposo que me corrija. Voy a hacerlo breve. Venía con mi hijo menor, mi hijo Aarón, del colegio. Él tenía creo que 5 años, no sé, no me acuerdo. Y me consigo con mi esposo y él por querer ayudar a un prójimo, a un vecino, lo hieren de muerte. Y le laceran las arterias del brazo. Yo no sabía que eran ambas arterias. Y cuando sucede eso, yo vi la sangre y yo decía, wow, esto no es una herida cualquiera. Y yo estaba en el 4º o 5º año de la carrera de medicina. Y yo me asusté. Y nunca voy a olvidar que lo primero que yo hice fue, Señor, ayúdame porque estoy asustada. Señor, ayúdame porque no sé qué hacer. A mí se me olvidó conocimiento,
Se me olvidó que yo tenía cómo hacerle un torniquete. Aparte del susto que tenía porque pensaba que iban a venir en contra mía o de Aarón o del chiquillo que estaba salvando a mi esposo. Y me nublé. Y lo único que hice fue clamar a mi Señor. Eso fue como a las 6 de la tarde. Y para hacerle el cuento corto, Harvey entró a quirófano como a las 9 de la noche. Pasó de hospital en hospital y en todos querían meterle mano en la vía. Y llegó al hospital con 2 gramos de hemoglobina. Y yo lo único que le decía al Señor era: no me lo quites, sálvalo, pero si me lo vas a quitar, que se haga tu voluntad. Y yo lloraba: que se haga tu voluntad y no la mía, sin saber qué estaba pasando en quirófano. Y me escondí por unas escaleras donde no me fastidiara nadie y busqué la presencia del Señor y le decía: Padre, no me lo quites, pero si es tu voluntad, amén, Señor. Y eso me dolía. Cuando sale de quirófano y el doctor habla conmigo, me dice que le colocaron más de 2 litros de sangre, 1,5 litros de sangre, porque estaba sin sangre. No entendió cómo él estaba vivo. Le dio un paro en el quirófano. Estuvo a punto de fallecer, pero él dice que no sabe que fue un milagro de Dios, de que él reviviera, porque él no entendía, porque cuando lo abrió no había sangre. Y yo lo que dije: Señor, gracias. Pero así tenemos que ser nosotros. Si el Señor da, gloria a Dios. Y si el Señor quita, gloria a Dios. Y yo estaba preparada para la respuesta que el Señor tuviera. ¿Estás tú preparado para la respuesta del Señor en tu vida? Así no te agrade, así no te guste. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor aún no te dé lo que tú estás pidiendo? Gloria al Señor, Padre. ¿Cuántos están dispuestos a seguir aún cuando el Señor no te está dando lo que tú estás pidiendo? ¿O estás con el Señor por lo que te da? Yo le decía: Señor, si es tu voluntad, sálvalo. Y si no, que parta contigo. Y me quebraba. Y cuando el doctor me dice: no, y dale la gloria al Señor porque veo que eres creyente, me dice, que no fue tu hijo o tú, porque les hubiéramos amputado el brazo. O sea que el Señor hizo como quiso. Él estaba ya allí en ese momento guardándonos. Harvey en aquel momento estaba como ahorita, gordo, y el brazo le sostuvo que no lo laceraran más, porque habían 2 opciones: o le amputaban el brazo o simplemente moría. ¿Estás tú dispuesto a seguir al Señor aún cuando no complazca lo que tú quieres? ¿Estás aún dispuesto a hacer la obra aún tengas que dejar a tus hijos? ¿Estás tú dispuesto de hacer la obra aún te tengas que ir a otro país? Hermano, yo estoy aquí en Perú y creo que voy a cumplir 8 años. Y Perú ha sido mi graduación. Mi tesis ha sido Perú. He sido quebrantada en muchas áreas de mi vida. Mis hijos duraron 1 año en Venezuela. Tuve también una dificultad con Aarón, donde Venezuela no se conseguía nada. Los hospitales no tenían ni algodón. Y mi hijo se fractura. Y me dan esa noticia. Y ya yo me estaba enfriando, porque el afán de acá del trabajar día a día a veces hace que uno se enfríe cuando no velamos. Eso hace el afán en nuestras vidas. Y yo ahí corría a la presencia del Señor y le decía a mi esposo: ¿y ahora cómo lo van a operar? Y yo lo único que le decía a mi mamá: mamá, busca tus contactos. Y mi mamá me dice: no hay contactos, ya yo tengo más de años jubilada. Porque a veces buscamos primero la ayuda del hombre que la del Señor. Y yo le decía: mamá, pero mueve tus contactos. No, hija, no hay contacto. Ya tengo 8 años, 9 años. Y yo estoy jubilada. Pero el Señor obra
Y yo acá llorando y le decía a mi esposo, hay que buscar, orar, buscar el dinero. Mi mamá me dice que ella oró con la iglesia allá en Venezuela. Iban en el hospital un día caminando en las diligencias para que mi hijo fuera operado y se consiguió un director que la conocía. Y le dijo, Chessman, ¿qué haces acá? No, que mi nieto lo tienen que operar, pero me falta algo. No tenemos el dinero. ¿Pero qué necesitas? No, que le van a poner un perno, un hierro, un fierro, algo así. Pero yo te lo doy. Así obra el Señor cuando lo buscamos. Amén. Y mi mamá dijo, bueno, gloria a Dios, pero ahora tengo que pagarlo. Te lo regalo. Así obra el Señor en nuestras vidas. Amén. El Señor no es deudor de nadie. Él agarra y hace como quiere y ve nuestros corazones. Nos bendice de la manera que a veces nosotros no creemos o no imaginamos. Operaron a mi hijo, no tuvieron que pagar nada y la gloria fue del Señor. Amén. El dolor del quebrantado, Dios nos lleva a la confesión de pecados. Hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que humillarnos ante su presencia y permitir que ese viejo hombre termine de morir en nosotros, para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo pueda sacar lo que realmente quiere sacar, hacernos una mejor versión de cada uno. El quebrantamiento del yo es doloroso, pero es mucho más doloroso abrazar el orgullo con tal de no ser quebrantado. Tenemos que reconocer que en nosotros hay orgullo, hay rencor y tenemos que morir a eso para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Hay momentos que no sabemos, no entendemos lo que el Señor está haciendo y aún duele y decimos, duele, pero confío en lo que tú estás haciendo. Amén. Vamos a levantarnos, hermanos, vamos a orar. Mi querido Padre, te alabo y te glorifico, Señor. Muévete, Señor, en tu iglesia, en tu casa. Permite, Padre, que podamos estar en tu presencia, que podamos tener un corazón contrito y humillado ante ti, Padre Santo. Que podamos estar cada día ante ti quebrantados, rompiendo y sacando de nosotros lo que nos separa de ti, lo que no nos permite crecer, Señor. Permite que tu iglesia, Señor, tenga un encuentro genuino contigo, Padre Santo. Que tu iglesia pueda experimentar tu espíritu, Señor, tu renovación. Que seas tú obrando en cada uno de los que estamos acá presentes, Señor, para la gloria y la honra tuya, Padre. Que seas tú rompiendo cadenas, ataduras, Señor, que nos impiden hacer tu obra, Señor. Que nos impiden ser obediente ante ti, Padre. Rompe esas cadenas, Señor. Rompe esas paradigmas, Padre. Que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor, para honrarte y glorificarte, Padre. Todo esto, Señor, yo te lo pido, te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén.